Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claroscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Soy Fernando Pedrosa y mi compañero es. Rafael, para servirles Y hoy vamos a hablarles sobre la peregrinación a Talpa, sobre los mitos y realidades que hay en esa peregrinación. que encierran dentro de esa peregrinación exactamente. Ok, Rafa. Bueno, este año, debido a la cuarentena, pues no sé, yo creo que no se va a hacer lo del viaje a Talpa. Sí me hubiera gustado De hecho, ya haber ido. estarían, ¿Sí? ya creo que ya habría iniciado, ¿Sí? ya estamos entrando en la Semana Santa, entonces es cuando será Pues sí me hubiera esta gustado haber peregrinación. hecho una investigación de campo y andar por ahí. Y ahora que teníamos el tiempo Sí, adecuado solo que para tengo hacerlo. 30 kilos de más, ¿no? Así que no creo que haya llegado muy lejos. Pero bueno. pero, pero la voluntad nos hubiera llevado hasta Así allá. es, así es. Entonces, Rafa, a ver, cuéntame sobre la peregrinación a Talpa. Cuéntame de qué se trata para los que no conozcan, entren en contexto. Mm, Muy bien, para empezar, Talpa es un municipio de aquí del estado de Jalisco. El- es una fiesta que cada año en Semana Santa se realiza, vaya, a la Virgen de Talpa, que es la patrona del pueblo, y tiene ya como costumbre o tradición el que se realice una peregrinación desde varios puntos hasta llegar como punto final a Talpa, Talpa de Allende. Aquí en Guadalajara hay gente que se va caminando desde la barca Jalisco, y así, bueno, vaya, varios puntos alrededor de Talpa para poder llegar hasta ahí. Estamos hablando de 5 hasta 7 días de camino sobre sierras, sobre campos, sobre infinidad de terrenos y lugares que hay que ir pasando para poder llegar al destino, ¿no? Como sabemos, la Virgen de Talpa encierra, su peregrinación encierra muchos misterios, muchas historias, eh, como uno se puede imaginar. El tema principal de las experiencias que se dan o se presentan es el convivir, el andar, el caminar, el involucrarte, el estar mezclado con los muertos, con las ánimas. Es interesante, ¿no? Así es. El- en base a estas peregrinaciones hay muchas leyendas. O sea, se trata de que estas peregrinaciones son porque son mandas que la gente va a pagar, Promesas, ¿verdad? exactamente. Promesas que le hace a la Virgen y las va a pagar. Y esto ha hecho que se hagan bastantes leyendas sobre este trayecto, ya que, pues, bueno, si ustedes buscan en internet, hay miles de leyendas de cosas Que que suceden. suceden. Y, por ejemplo, pues bueno, tú, Rafa, tú sí has ido, yo no he ido. Por eso tú eres el más indicado para contarnos a ver qué es lo que, las leyendas y qué es lo que te ha pasado a ti. En sí, la, las experiencias que se viven ahí, yo te podría decir que es una oportunidad para vivir una experiencia, sí, esa, religiosa, esa me suena a canción. esa es canción, religiosa, algo paranormal, pero a la vez dentro de un ambiente seguro, ¿sí? Porque no son experiencias que te causen terror, miedo, como estamos acostumbrados o calificando los temas paranormales, ¿no? Que pues, tiene que ser siempre oscuro, miedo y te asustan y que ya llegó el pinche diablo y te jaló las patas, bueno. Entonces, no, esta es una experiencia muy agradable donde ahora sí lo pueden realizar con toda la familia. Ajá. Fíjate que bien, ¿no? Vamos a hacer después de que pase todo esto, una excursión vengan con toda la familia, vamos a que se topen con los muertos. Así es. Sería muy interesante. Pero bueno, el caso es de que, como comentabas, Fer,
todo se va, vaya, en las creencias, en las costumbres, en los cultos, dentro de la misma religión. Cuando tú le prometes una manda como en pago a un favor que te hizo la Virgen, tienes ya toda la obligación de ir a cumplirla, ¿no? Es un trato, a fin de cuentas es un convenio que tú haces, sana tu familiar, obtienes el trabajo, qué sé yo, cualquier cosa que la persona pida con fe, con devoción a la Virgen de Talpa, que aquí se conoce que es muy milagrosa, te lo cumple y pues a pagar, papá. O sea, tienes Sí. que saldar tu deuda. Si ya te cumple, tú, ¿por qué no? Entonces de ahí parte las leyendas. Porque hay personas que, como les comentábamos, piden un favor a la Virgen, se los cumple y llega el momento de pagar, pues como cuando ves que ya obtuviste lo tuyo, pues como que hacerte güey a la hora del pago, pues no es muy No. viable, ¿verdad? Lo haces con el banco viene y te embarga, ¿no? Entonces la Virgen de igual manera te cobra. ¿Cómo es esto? Tu familiar sanó, o obtuviste un empleo, lo que sea, tienes que ir a pagar tu manda. Prometes ir a caminar, a hacer su peregrinación, que es lo tradicional, ¿no? Lo principal, ir a caminar y verla hasta su altar. Cuando tú llegues hasta el altar, ahí termina tu deuda, ahí estás tú ya saldando, ¿sí? Ya estás cumpliendo con tu manda. Entonces, cuando no la cumples, o la dejas pasar y le das largas y le das largas y largas, te gana la flojera, la huevonada, prefieres irte con el compadre o a cotorrear o con los cuates y te olvidas de la Virgen, no le pagas, cuando te mueres, tómala mi rey mago, ahí te vienen los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar penando toda la eternidad hasta que la pagues. Tienes que buscar tus medios, tienes que buscar lo que sea para poder cubrir o pagar esa manda que tú prometiste, esa deuda que tú tuviste con la, La con la Virgen. Virgen. O sea, Ajá. tú la pediste, ella no te la pidió, entonces tienes que ir a cumplir. Entonces, para todos aquellos que no les gusta pagar sus deudas, ni se metan, ni se metan porque la van a pasar muy mal. Y no aquí, sino hasta en el otro lado. Entonces, está esta creencia de que las ánimas Leyenda. comienzan, y leyenda exactamente, que comienzan a andar por toda la ruta hasta llegar y cumplir su deuda, ¿no? Se la pasan penando hasta que no la cumplen. Y aquí viene algo interesante, durante el trayecto, conforme vas tú iniciando, de hecho, cuando yo hice la peregrinación, cuando yo me fui a conocer y a experimentar o a vivir esa experiencia, yo no prometí nada, ¿sí? Porque yo no sabía hasta dónde iba a llegar y qué iba a pasar. Yo simplemente dije, voy, si se me permite llegar hasta el altar, se lo agradeceré, voy a visitarla, a conocerla, pero no más. No más, no más, no más, porque pues si no, no cualquiera se aviente esas deudas, ¿no? Entonces, comienzas tu peregrinación, de hecho yo la comencé de Guadalajara a La Barca y de ahí en adelante fuimos conociendo muchos pueblos, muchas comunidades ahí cercanas, unos lugares que jamás pensé que existían, unos paisajes muy, 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 muy agradables, muy bonitos y una gastronomía como no te imaginas. Comes todos los alimentos, como ahorita ya no es tan común, sin conservadores, alimentos muy, Muy muy caseros, muy caseros, tradicionales, sí. muy de rancho. Exactamente, o sea, los animales, o sea, la carne la produce la misma gente ahí en sus pequeñas granjas o en sus corrales. Ellos mismos cosechan sus hortalizas, todo, o sea, un alimento tan sano y tan económico que es muy, muy, muy recomendable. Yo les podría decir que ¿qué sería? Como un punto turístico o como un Ajá. atractivo turístico sería muy viable a todos aquellos que les gusta también el ecoturismo. O el turismo gastronómico también. Exactamente, porque pruebas y unas comidas que qué bárbaro, recomendable y muy barato, muy, muy, muy barato. Cometí un error en el lugar de la ruta, no comenzaba en La Barca, era en Tala, Sí, Tala, por eso yo Jalisco. digo, a lo Sí, mejor sí. puedo tardar 3 meses en
en llegar, porque Sí, digo, la barca está por un lado sí, y tal está para está otro. para el otro lado, sí, Por eso te tardaste perdón. tanto en llegar. Sí, sí, se me apendejó mi GPS, se me acabaron los datos, perdón, perdón. Pero es Tala, perdón, corrijo, no es la barca, es Tala. Entonces, pues vas conociendo varios lugares, digo, varios paisajes, lugares que dices, no inventes, ¿cómo puede haber gente aquí en esto que dicen cerro? Yo no sé qué sea cerro, son montañas, o sea, son unos lugares fantásticos. Chequen las imágenes en internet si tienen oportunidad. Hay mucha información, fotografías, videos, audios, experiencias de más de los peregrinos. Es algo muy, muy agradable y pueden checar ahí a detalle la ruta. Es Y no algo está por demás que se excelente. apunten para que vean lo que es bueno. Exactamente, y que conozcan un poquito Pero más a ver, de Rafa, todo esto. platícame sobre las leyendas. Vamos al, exactamente, Vamos lo que sí, nos trae a todo sobre la esto. leyenda y las cosas que tú viste. Cuando, cuando tú no cumples la manda que prometiste, como les comenté hace un momento, pues vas a estar penando hasta que la cumplas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde tú te encuentras con los muertos, cuando comienza a caminar. Cuando se da en Semana Santa, que también se entiende que es cuando la gloria se comienza a abrir, da la coincidencia, la casualidad de que comienza a haber un poquito más de actividad paranormal. Hay más presencias, bla, 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 ¿sí? Entonces se visualizan o se sueñan o se ven más los entes o las almas por ciertos lugares. Aquí en Talpa se concentran durante toda la peregrinación. ¿Cómo lo puedes distinguir o cómo puedes darte cuenta que estás entre los muertos? Yo esto lo noté, digo, es mi deducción propia, algo Es, perdón que te interrumpa, es que es muy difícil, por ejemplo, tú vas caminando con mucha gente y tú no sabes si realmente a lo mejor esa gente no están vivos, son exactamente. fantasmas o son ánimas. ¿Cómo los vas a diferenciar? Te digo, a mí me funcionó y ese fue ahora sí que mi experimento, mi forma de cómo poderlo detectar y me funcionó. Me di cuenta que el vivo va guaguareando, cabrón. Sí, se la pasa alegando, gritando, hable y hable, bla, 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 jejeje, jajaja, va haciendo desmadre, ¿sí? Porque todos se van, grupitos de chavos, amigos, amigas, familias, de todo ves, y todos van a hable y hable. Y los que no hablan, los que tú los ves en su caminar, muy clavados, muy, muy metidos en su caminar, resultan ser las ánimas. Ahí es donde tú puedes ver, y los ves como si fuera cualquier gente, nada más que ellos no hablan, no voltean, no van muy, muy enfocados en su andar, ¿sí? Es en el sentido de ir entre la gente, ¿sí? Porque hay otros que sí se acercan contigo y te hablan para que les ayudes. ¿Cómo? Aquí hay un detalle, si una vez se aventuran a conocer esta peregrinación, y se les llega a acercar a alguna persona, ya sea por lo general una anciana, un anciano, personas mayores, o niños que te piden que les ayudes a cargar sus cosas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque son las personas que no han pagado sus deudas y te están pidiendo que les ayudes para que tú te lleves la carga que a ellos les corresponde, que como ya no tienen cuerpo físico, no lo pueden realizar. Entonces, al momento de que tú aceptas ayudarle, automáticamente te estás llevando la carga y la responsabilidad de cumplir esa manda que esta persona en vida no logró o no realizó. Entonces, se han dado casos de que, te voy a contar uno, de una persona que sí se acercó a una anciana y le pidió ayuda para cargar su bolsa o su costal porque ya no podía caminar, nada más un tramo, bueno, que ella se reponía del cansancio de la caminata. Entonces esta persona, pues que ves una anciana, pues, y estamos de acuerdo en que, pues una persona mayor, pues le vas a ayudar, ¿no? Entonces te llevas la carga, llega a pie del templo y digo, la curiosidad le ganó, abre la bolsa o el costal lo que llevaba y encuentra puros restos humanos. Entonces, ¿cuál va siendo la sorpresa? De que pues lo que estaba cargando durante todo el trayecto no era ni la ropa ni las cosas de la señora, eran restos humanos. Entonces
cuenta la historia que los restos pertenecían a esa señora, esa viejita que él se encontró y que él aceptó ayudarle para cumplir con la manda que había prometido ella. O sea, yo prometo, me hago pendejo, me muero y que pague otro güey. O sea, sí, en pocas Sí. palabras. Entonces, se dan mucho estos casos, se dan mucho estos casos y la peregrinación de la Virgen de Talpa está inundada, llena de este tipo de historias y que se han repetido continuamente, ¿no? De que siempre vienen a pedirte que les ayudes, cargas tú con la bronca y tienes que pagarla, porque si no, tú vas a ser el siguiente en estar Eh, cargando a ver, esa pero, deuda. y cuéntame la historia esa del niño, la que te tocó vivir. Ah, muy bien, íbamos caminando, mis amigos, los que íbamos en la ruta, que de hecho son los que me invitaron a participar o a conocer la peregrinación, llegamos a un punto donde ya era pura terracería, comenzamos a caminar y íbamos algo cansados, si mal no recuerdo era el segundo o tercer día que ya llevábamos caminando y buscas la manera de cómo ser menos pesado tu caminar, ¿no? Distraerte, vas creando, no sé, generando algún tipo de juego o distracción para poder aligerarte un poquito más pues, el andar, el camino. Resulta que conforme íbamos caminando, íbamos viendo como que pequeñas metas para ir alcanzando, ¿no? Pues que vamos a alcanzar ahora ese güey, o que vamos a alcanzar a la pareja de allá. Entonces, continuamente vamos realizando esa actividad para aligerar un poquito el andar. Total, que delante de nosotros iba un niño de aproximadamente que sería unos 6 7 años de edad a lo que se veía. Iba caminando delante de nosotros a unos 20 metros de distancia. Entonces se le ocurre decir a una de nuestras compañeras que hay que alcanzar a ese niño. Entonces comenzamos a acelerar el paso para alcanzarlo y este niño voltea, nos ve y sigue avanzando, avanzando, avanzando y no le damos alcance. Entonces, pues esto así como que, caray, a ver, ¿qué pasó aquí? Y vamos sobre de él y sobre de él y sobre de él. En verdad aceleramos el paso, dimos pasos más largos y no lo alcanzábamos. Esto así como que, caray, como que qué pinche mocoso dábamos sobre de él y nada. Entonces, como les comentaba, era terracería y se encontraba un arbusto en la nada, había un mendigo arbusto nada más ahí. Y voltea, nos ve, se ríe y acelera el paso y vamos sobre de él, ya a un paso de trote. Entonces no encontrábamos la lógica de por qué no lo alcanzas si sus pasos son más cortos que los de uno, bla, 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 bla. Pero bueno, no te das cuenta hasta que no analizas la situación. El caso de que en esa pequeña curva, el niño se esconde, se mete, se nos pierde de vista en ese arbusto y aprovechamos, nos corrimos para darle alcance ahí y esperar a verlo ahí escondido del otro lado. Como les comento, alrededor no había nada, era solamente ese único arbusto. Cuando llegamos, el cual va siendo nuestra sorpresa que no, pues no había nada, no había nadie. Rodeamos el arbusto, revisamos entre el mismo si que de caso que se hubiera escondido algo y absolutamente nada, nada, simplemente desapareció y no era posible que él haya corrido para algún lado o esconderse en otro porque ya no había nada. Era un camino de terracería y un solo arbusto que fue el que se atravesó entre el camino y era imposible que él se fuera para otro lugar. Entonces se perdió, se desvaneció en ese lugar, optamos por dejarlo así y así como que, ay güey, y camínale más rápido porque esto ya no fue algo normal, vaya. Así pasó también con una segunda persona que seguimos en esa misma marcha y
un señor alto, ya sí, es su aspecto pueblerino, traía su sombrero de palma un poco amplio, no se le distinguía la cara, iba así como que entreagachado, llevaba un overol puesto y caminando y caminando y caminando, llevaba un gabán envuelto en su espalda, sobre sus hombros. Entonces, cuando me llama la atención su aspecto, comienzo a voltear y a verlo, y yo le busco la cara y la cara y la cara, y nada, no volteaba y pues seguíamos caminando. Conforme la marcha, acelerábamos el paso y él continuaba a la par, a la par, a la par, pero su andar era tranquilo, era relajado y el de nosotros un poco acelerado, entonces son detallitos que dices, a ver, esto no tiene nada de lógica, pero vamos a ver qué es lo que continúa. Y resulta que entre más insistía yo en verle el rostro, porque yo lo que quería ver el rostro, cuál va siendo nuestra sorpresa, que este señor levanta un poco su cara como diciendo, pues ya, güey, pues al que tanto pide la curiosidad mató al gato y vámonos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Nuestra sorpresa, porque los tres que íbamos caminando vivimos el mismo momento, él levanta la cara y media cara se ve desencarnada, ¿sí? Se alcanza a ver como si le hubieran arrancado un pedazo de cara, la piel, la carne viva de un lado, un rostro un poco espectral. Y pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Pues bajamos la velocidad y se perdió. Y una de las compañeras que iba con nosotros, como que iba a entrar un poquito en histeria, pero pues no pasó del susto. Y así sucesivamente pues se pueden ir dando cuenta de todo lo que se puede ir presentando durante ese camino, durante esa peregrinación. Y así sucesivamente te vas dando cuenta de las personas cómo diferencias al vivo del muerto, ¿no? Como ya lo mencionamos, el vivo va hablando, va haciendo ruido, va haciendo escándalo y el muerto va muy concentrado en su plática. Bueno, y continuando eso, con más leyendas, pues aquí está mi esposa Carla, que también va a ser parte de este programa, porque pues ella ha ido y también tiene varias experiencias. Y que tiene mucho que contar porque Sí, ya sí, ya nos dimos cuenta que tiene que bastante tiene. que contar. Como A ver, platícanos de esa experiencia que nos estabas comentando hace un momento de tu tío que... Bueno, mi tío fue a Talpa y nos platicaba que en diferentes puntos te encuentras a personas que según uno cree que están vivas, pero no están vivas, están muertas. Ujú. Por lo que te empiezan a platicar, que se arriman a ti en el camino y se te van pegando en el transcurso del camino y te van haciendo pláticas, pero sus pláticas no concuerdan con las fechas que estamos. O su forma de vestir, su forma de actuar. Fíjate, sí, buen punto, buen punto. ¿Por qué? Porque dice mi tío, bueno, esta persona era pues humilde, se veía humilde, pero su ropa no era como la ropa típica de un campesino. De la época, De la de esta época. época, de Entonces la dice mi tío, actualidad. su sombrero, sus facciones, calzón de manta. no, pues no. O Bueno, no sea, creo que hayan indagado hasta allá, ¿verdad? Pero... o sea, su forma de empezarte a platicar su historia de por qué está yendo a acompañarlos dentro de alguna manda, algún lugar donde vas a pagar, porque la mayoría va a pagar una manda, no como experiencia, sino porque vas a pagar una manda. Claro. Entonces dice mi tío, se te hace raro y te empieza a platicar hasta que llega el punto que en una de las pláticas te dice, yo llegué hasta cierto punto y ya no pude seguir porque me pegó un infarto. Entonces tú dices, pues fue el año pasado, le pegó el infarto y ya no continuó. Y de Ajá. repente cuando te platica, a los minutos, segundos, ya no lo encuentras. O sea, ya no ves a esa persona. Exacto. Entonces te quedas pensando, ¿por qué si sí estaba ahí? O sea, no pudo haber caminado más rápido que nosotros por su edad, o por cómo venía de agitado, por cómo venía de cansado. Entonces platican que no llegan, que llegan a ese cierto punto y de ahí se te cuelgan.
Es cuando dicen que le Ya cuelgan que se te monta, o se sea, te cuelgan se los te muertos. cuelgan, se te Eh, suben los muertos. Que te Entonces, sientes hasta más pesado, sí. más cansado. dice mi tío, dice, sí se siente, o sea, sientes Fíjate, como que- 5 muertos colgando. que llevas a la gente muy, muy, muy cansada y sí te apresuras, pero por más que quieres correr, no puedes. No puede, se hace más pesado el andar. Entonces dice mi tío, hay gente que sí llegamos al final, hay gente que no llega. Y dicen Ujú. que cuando se te sube el muerto y no llegas a pagar la manda, el muerto se regresa donde inició. Entonces vuelve a empezar hasta que otras personas pasan para ver Y lo quién le lleve ayuda a llegar. Ujú. Eso es lo que platicaba mi tío. Mi tío dice que mucha gente se gana a encontrar así. Hay ciertos puntos donde dicen que es donde la gente no alcanza a llegar. A nosotros nos tocó vivir lo que fue 3 días caminando y 2 Ujú. noches. Entonces te ampollas, te pasa de todo. Sí, y es es toda una imposible aventura. que, Ujú. que llegues. La verdad, si no estás acostumbrado, no Ujú. llegas. Y es difícil porque si te asusta llegar, decir, si no le corro aquí, me voy a cansar. Exacto. O no sé. No sea, Me no, va a dar la noche. pues la noche te agarra por el camino y lo chistoso es de que cuando vas caminando por la noche ves diferentes grupos. Las señales para verlos son Ajá, las luces. La luz, exacto. Gritas, ¿por dónde es el camino? Y ya te contestan por ahí a las Y ahí se quintas. van todos como guiando de alguna Como manera. que uno va guiando a todos los demás. Sí te da miedo porque pues no sabes ni qué pisas, porque pasas por ramas, pasas por zacate, por Sí, diferentes- pues, O gente, a nosotros nos tocó pisar a unos muchachos que estaban durmiendo en sleeping. No los vimos. Íbamos caminando y cuando vimos el grito, gritaron y gritamos nosotros, pero porque no los vimos, estaban durmiendo en el campo. Ujú. O sea, les llegó la noche, les se cansaron y a dormir. No todos llegan como a un campamento. Claro. Nosotros con el grupo que nosotros fuimos, el camión se esperaba en ciertos puntos, en pueblitos o así que llegaban y ahí nos Y ahí se esperaban. encontraban. Y ahí nos encontraban para dormir, para bajar tu equipo, para no ir cargando todo el tiempo Ujú. todo lo que ocupas para descansar. Claro. Pero no son todos, pues. Muchos antes decían que era desde allá, desde Estanzuelas, otros caminan de más lejos, y hay otros que caminan nomás de la Cruz de Romero para abajo. Y Exactamente. también ahí tiene son más cosas. muchísimas historias la Cruz de Romero. Bastante. Por como antes era el camino. Nosotros tocó cuando yo era niña ahí, y cuando nomás era un camino, uno de ida y uno de venida. No había dos carreteras, nomás era una sola De hecho, carretera. ahí en Cruz de Romero es donde se da el efecto, un efecto visual, ¿no? Sí. De que ves que en la carretera que los carros van hacia arriba. O sea, yo creo que por la posición del suelo donde está uno ubicado, tú ves que literal Pues lo- los carros van hacia arriba. Pues lo que en una pasa es que como te pendiente. paras hacia mira arriba, empieza a dar como, pues ahora sí que como dicen el espinazo del diablo, que es lo Ajá. que bajas, y empieza a hacer como circulitos. Se empieza Ujú. a bajar. Antes nomás era un camino para subir, no para venir. Cuando bajabas en camión, el camión que se encontraba, uno quedaba volando y las llantas le quedaban volando. Era así como... Por lo estrecho del camino. Porque nomás era un camino así que te decían, aviéntese todos por un solo lado para que el peso se vaya por un lado, Para en que- lo que pueda pasar otro carro. Muchos se llegaron a matar ahí, No, Ujú. siempre, todos los años hay muertos ahí. porque se desbarrancaban. Porque si tú Ujú. te fijas en el camino, como vas bajando, como tú dices, el efecto que da, no te ven las curvas. Ajá, O exacto. son curvas Se muy, pierde. muy pronunciadas, o de repente las ves y no sabes ni qué. Ujú. Y es donde se mataba mucha gente, que dice que gente que se veía, que sale mucha gente caminando por abajo en el monte y que vas y los buscas y no hay nada. De hecho, a mí me tocó en esa peregrinación que fui, íbamos caminando, nos aventuramos a caminar sobre la carretera, ya en la noche, y en una parte pues sí, como de un cerro, se veía un camino, o sea, venía una fila, ¿qué te diré? Como de como si vinieran 20 personas en fila, así literal, en filita, venían con velas como alumbrándose el camino, pero venían con túnicas blancas. Y cuando iban a llegar ya a tocar la carretera, se perdían, ya no se veían. Y todo el grupo, la fila de esas 20 gentes, se perdieron y no se volvieron a ver. Y le buscabas y jamás encontrabas una salida o un camino diferente porque te topabas con la roca, con la base o la falda del cerro de esa pendiente. Pues mi bisabuela y mi abuela platicaban que porque desde hace mucho varias gente se desbarrancaban los camiones. O sea, Ajá. no era de una persona, eran familias camiones. enteras que se desbarrancaban. O gente que iba caminando, y en los filos, es como estaban los filos, no sé si... Ajá. Bueno, antes no estaban arreglados, era un Sí, vil barranco. sí, no, ahorita ya está Ya todo. todo sigue arreglado. Pero antes era ya un vil barranco mejorado. y te arrimabas y en cuanto hay gente que pisaba se desbarrancaba Ujú. porque se La desmoronaba. tierra suelta, ¿no?
dije, niños que salían, o sea, te bajabas del camión, dizque estirarte, porque antes era Ajá. así como salir de vacaciones lejos, y se desbarrancaban, o sea, estaba feo, no era tan bonito como se platica, o sea, es Exacto. bonita la experiencia el ir a caminar y conocer pues ahora sí que una trayectoria que mucha gente la tiene. Mi tío llevaba 16, 17 años cuando la seguía, ya no la hace por su edad, Claro. pero hay gente que tiene muchísima edad Años y sigue, y cada año están presentes y y mucha le van gente se aumentando. conoce y están ahí. Y O sea, pasan generaciones y siguen llevando los hijos a los nietos y los no, o mismos sea, lo grupos. interesante aquí es de que no nomás es un día y no es un lugar así como dijeras, ahí se voy a agarrar este caminito, no sabes ni por dónde te Ni lleva, la por verdad. dónde. Exacto. Vas siguiendo a la gente que va adelante. Sí, así como te decimos, en la noche te pierdes y sacas tu lámpara y haces señales así como onditas y gritas, ¿dónde va el camino? Y por ahí te contestan, será vivo, será muerto, no sé, pero te contestan. Pero te contestan y ya y se te van vas siguiendo. o te anuncian con una lámpara y ya Ajá. sigues la luz y empiezas a seguir. Y chistosamente todos te sacan a la carretera, pero no todos, como tú comentas, salen al mismo. Exacto. No todos salen de la hierba, ni del camino, ni de la terracería. Unos sí, otros yo pienso que, bueno, pensaba que se quedaban a dormir, como esos muchos que tengo que pisamos, pero hay otros que no. Que no, exactamente. Que no sabemos dónde queda. Y lo interesante es de que no es solamente un momento, como lo que estamos mencionando aquí, es una experiencia donde todo el tiempo, todo el recorrido estás entre muertos y vivos. O sea, no es solamente que una persona le tocó ver y ya quedó. O sea, toda la gente tiene una experiencia y todo el tiempo, todos los días, si son tus 5 o 7 días de caminar, los 5 o 7 días estás entre los muertos y los vivos. Pero no los distingues, o sea, no es algo como una película de terror que te los vas a ver ensangrentados. Exacto. O sea, es una gente normal, como te comento. Puede ser que su ropa, su manera de hablar, a lo mejor tú dices, viene de un pueblo más lejano, ¿no? Pero pues hay detalles que chocan. Pero a lo mejor en el momento no los analizas y dices, fue una persona que encontré y se quedó atrás. Ajá. O me aventajó o lo que sea, hasta que llegas a tu casa y empiezas a reaccionar como y analizas como que sacas cuentas y se sacan, hijo, esto no era así. Sí, te pones a buscar en Facebook a esta persona y ya ves que murió hace 50 años. Nomás es que no te dicen todo su nombre, te dicen su nombre principal a lo mejor. Ajá, Pedro, nada más el primer o sea, nombre. no se presentan como tú te presentarías con tu nombre completo. Ellos nomás te dicen su nombre y haces plática. Y ya te empiezan a platicar. Yo tengo 5 años viniendo, es mi segunda experiencia, es mi primera experiencia. Vengo porque vengo a hacerle la manda de mi nieta, de mi hijo, de mi mamá, no sé. O porque, como tú dices, mi familia tiene la tradición de hacerlo sucesivamente. O sea, son pláticas que se van dando en el momento del ir caminando. A mí me pasó, una de las experiencias más, digamos, más significativas que me pasó a mí fue al momento de llegar al templo, ¿sí? Entras y no sé si te haya pasado a ti o te lo hayan comentado. Cuando llegas al templo, pasas a la parte de la plaza, el atrio, y está atascadísimo de gente. No puedes caminar de tanta gente que hay. Entonces, prácticamente vas a sentir a pasos demasiado cortos que apenas puedes mover los pies y el mismo empuje de la gente es el que te hace avanzar. Y algo que en su momento como que me sacó de onda fue cuando en cuanto entramos al templo, el padre nos maltrata. Ah, sí. ¿Sí? Te maltrata y no, o sea, como vienen y así como entran, se me largan, se me van y no quiero que me estén dejando aquí sus costales, su mugre, nada. Y fue así como que, pues órale, qué recibimiento, ¿no? O sea, vienes cansado, vienes a ver a la Virgen y te recibe así como. A mí no me tocó con el padre así. A mí lo que me tocaba mucho es de las personas que entran hincadas, que van poniéndole los rebozos o las cobijas, no sé si te tocó. Ajá. Que empiezan desde que entras, o sea, ahora sigue a la plaza para entrar al atrio y todo eso, entran desde hincadas. Hincados. Y siguen hincados. O sea, a mí lo que me llama la atención con los niños cargados encima. O sea, que salen con las rodillas sangrándoles y el padre ahí sí les regaña. A mí me tocó, porque dice el padre que eso no es ser una manda, eso es ser otra cosa, o sea, eso ya no es parte de una manda, como te dice, el sacrificio de llegar cansado caminando, de llegar a hincarte. Exacto. Pues, a mi punto de vista, y ese recorrido que es pesado. O sea, porque hay gente mayores, hay gente, todo el padre sí salió, sí les comentó, no sé, o sea, ustedes sabrán cada quien es independientemente de su cuerpo, pero mi punto de vista es malo, porque eso es maltratar tu cuerpo y no darle gracias a Dios por algo, como tú dices, ir a visitar a la Virgen.
Sí. porque sí, eso sí, pero que el padre no regañara, no, nomás sí te dice, ahora sí que como es tantísima la gente, pues como van entrando, van saliendo, por una puerta te metes y por otra te sales porque no cabe tanta gente Sí, dentro del y templo. a mí lo que me impresionó fue lo siguiente, en cuanto entras es un problema para llegar al altar. O sea, de tanta gente que no sabes cómo entran, o sea, cómo cabe tanta gente ahí. Pero al momento de que llegas al altar, agradeces y dices, ya cumplí, ya vine, esto y con lo otro, nada más vine a visitarte, que fue mi caso, la salida fue muy holgada. O sea, sales y dices, ah, cabrón, ¿dónde quedó toda la gente que viene atrás aventándote? ¿Sí? Entonces, cuando yo salgo por de uno de los costados del templo, te estoy diciendo que o sea, de no poder dar ni un paso, a de repente estar saliendo 10 15 personas contigo, o sea, ¿dónde quedó el resto? Bueno, se quedaron haciendo oración. Salgo y me llama la atención o me sorprende más el estar volteando a los lados y ya no ver gente de la que venía conmigo entre la bola, pero me llama la atención un vendedor de sombreros y me ve, ¿cómo me vería o cuál sería mi expresión cuando salí? Que el señor se empieza a reír y nomás mueve la cabeza. Entonces yo me acerqué a él y digo, se está riendo conmigo. Y no es así como que, oye, cansado, luego aventado, luego corrido por el padre y de repente esté burlándose de mí, como que, ¿qué pasó, no? Y ya me dice, me hace el comentario, me dice, está buscando a toda la gente que venía del templo con usted, ¿verdad? Y le digo, ah, caray, no, pues sí. Dice, es que toda la gente no toda es viva. Dice, salen los vivos, pero los muertos se quedan. Pues que ya terminaron más bien su recorrido, o Exacto. sea, son los que no pudieron llegar en su época, en su momento, y ya Ajá. cuando el favor que les hicieron de cargarlos, ya llegaron y se van. Ajá. Mi bisabuela decía que es hasta donde descansaban sus almas, porque no se podían ir sin que pagaran sus mandas. Claro. Y lo sorprendente es que hasta ese momento estás entre los muertos y no te das cuenta que son los muertos. Y lo mejor del caso es que no te dan miedo, o sea, no No. es gente que te provoque un miedo o una sensación como dicen, es que está muerto y siente su frialdad, Ajá, sus angustias. No es cierto, es No, una no. gente común y corriente que hasta a lo mejor sientes a gusto porque platica mi tío, el que te digo que dice que tiene muchos años de ir, dice, yo llegaba al templo y hasta sentía mi cuerpo así de, en vez de sentirme más cansado, me sentía más ligerito. Ajá. ¿Por qué? Porque decían que la persona que había cargado, le había ayudado a llegar a la iglesia, ya se le había separado. O sea, ya habían terminado. Ajá. Mucha gente también dice, si no terminas el recorrido y se te subió el muerto, te va a seguir hasta que regreses. Hasta tu casa, ¿eh? Hasta que regreses al próximo Hasta que año. Y regreses. es mentira, o sea, Ajá. la persona no viene a hacerte una maldad. La persona lo que quiere es llegar, terminar su manda y descansar en paz. Exacto. O sea, si tú no llegaste, pues hasta ahí llegué. También decía a otras personas, es que el muerto te acompaña hasta donde tú llegues. Y ahí va a agarrar otra persona después que vaya a pasar después que a ti. Porque si te fijas, son diferentes temporadas del año que van. No nomás es una sola. A nosotros nos tocó ir para Semana Santa. Luego dicen que cuando se le lavan los pies a la Virgen y que cuando no sé, tienen sus diferentes temporadas. Fechas, ajá. Entonces dice mi tío, a lo mejor será verdad, será mentira, ya le hiciste aventajar otro metro más al muerto. Y ahí se queda esperando. Hasta que llegue otra persona y le haga el buen favor. samaritano. Pero no se te sube nomás así decir, ay, sí me voy a subir, dice mi tío, te platican. Te envuelven en la plática y si tú le aceptas la plática y lo vas acompañando en su plática hasta que él termina, se va contigo. Si tú no le haces jalón a la plática, con que le digas buenas tardes, se separa de ti. Porque sabe con quién acercarse. A pesar de que están muertos, no se van con cualquier persona, hasta delicados. Exactamente. Y lo que comentábamos al principio, ahorita lo que nos comentabas, es, creo que es la experiencia, vamos a llamarle paranormal, más lúcida, más blanca, más agradable que pueda tener cualquier gente. Porque como tú comentas, no sientes miedo, no hay ese temor, ese terror, no te asustas, no nada. No los ves ensangrentados, ni sin cabeza, ni flotando. No es como cuando te dicen, esa casa está embrujada, y como en mi caso que te digo, soy miedosa, que digo, ay, no voy a entrar porque me da pavor y lo voy a ver y me voy a morir de algo. Ahí no te das cuenta de nada. A pesar de que te comentan que los muertos van contigo en tu recorrido, no te da miedo. ¿Por qué? Porque vas como tan concentrado, vas tan concentrado en tu camino que vas pensando en quiero llegar.
Y no vas pensando en a quién vas a ver y No. cuando menos te la esperas, ya lo tienes a un lado. O sea, no vas diciendo, ay, voy a encontrarme a la mamá de Manganito, Perenganito y Suretanito, que venían cada año de sí, porque Ujú. sí, a pasar. Gente que conociste y a lo Sí, mejor porque ya muchos se murió. encuentran, Porque ya muchos amigos platicaron que dicen, el año pasado vino el papá de Pedro Pongamole Ujú. y me encontré a su hijo después en la calle y le dije, me tocó este recorrido con tu papá y tú no fuiste. Y ya me platica, es que mi papá murió. Ajá, que eso es buen material, ¿eh? O sea, Para un Ujú. podcast de historias de personas que se aparecen Ya estando muertos. estando o sea, muertos. y sí Sí. les ha tocado dentro del recorrido de Talpa que mi tío decía, es que el año pasado me encontré al papá de Manganito. Ujú. Y ya este año ya me lo encuentro. Ay, el año pasado tú viniste, más vino tu papá. Y le platican, es que el año pasado mi papá murió. O mi papá estaba agonizando, o mi papá Ujú. estaba muy grave. Por Pero eso no continuó. vino. Ujú. Pero él fue. Y mi tío se quedaba así de, Ups. pues mi más sentido pésame, ¿qué más dices? Ajá. Pero, o sea, ya sabes que está muerto. O sea, ya si te lo vuelves a encontrar, ya llevas la sabes. lógica que está muerto. Pero dice mi tío, pues yo platiqué con mi señor, me dijo que andaba chacosito, cositas así. Pero jamás me dijo que se había muerto. Claro. Pues ahí dice mi tío, me platicó que estaba enfermo, que su esposa estaba muy mala también. Mira, dice que por eso no vio a su esposa. Su esposa estaba sana, Ujú. pero él estaba muerto. Dice, hasta después de un año me enteré que el señor ya estaba muerto. Ujú. Sí. Mira, interesante, ¿no? De cuentas No, y como pudiéramos somos seguir así, pero pues ya el tiempo se nos está infinidad de- acabando. de historias. Vayan Y a pues, Talpa, recomendable. Sí, vayan a Talpa. No, pero no Bueno. nomás es el ir, es ir a caminar. A caminar, Bueno, sí, sí. vayan Hacer a- el recorrido, hagan el porque recorrido la del experiencia peregrino. está en el peregrinaje del camino. Están no las nomás- experiencias. No nomás en subirte al cauche y llegar. Ujú. Ese no. Es que se avienten el recorrido del peregrino desde... Pues hay diferentes puntos. Unos salen de Estazuelas, otros de Ameca. Hay diferentes. Rafa salió de la barca. Yo salí de la barca. Ya ves. Hay de diferentes, Sí, o sea, Sí, pues yo hubo corrección en eso. Bueno, pues yo creo que esto fue todo por el día de hoy. Síganos, coméntenos a ver si les gustó, qué podemos cambiar. sus experiencias. Y si pueden contarnos sus experiencias, ya me dio miedo. Si pueden contarnos sus experiencias, pues a través de los mensajes, háganoslos llevar. Mi nombre es Fernando Pedrosa y tengo aquí a mi esposa que es, Carla Saavedra. y mi compañero. Rafael Cano. Y Esperemos esto fue- les haya gustado el tema de hoy. Y como comenta Fernando, esperamos sus comentarios, háganos saber también sus historias y en base a lo que les interese también podemos realizar diferentes temas. Ok, bueno, esto es todo y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.